Parecería que el título de este vídeo remite a cosas del pasado. Se podría pensar que describe aquellos momentos en los que el disidente era acallado, ultrajado, vejado y asesinado con la etiqueta de hereje. Llamarlo hereje implicaba negarle el derecho a pensar y la capacidad de hablar. Se denigraban sus opiniones, se extraería su persona, se agraviaba a su familia, se desvalijaban sus propiedades para finalmente reducirlo a la consideración de peligro público. Llamarlo hereje acarreaba imponerle la mudez más espeluznante, la que empieza con el estigma y acaba bien con el ostracismo, bien con una muerte atroz. La condición de necesidad para que existan herejes es que también existan adalides de una verdad monolítica, peñascosa, uniforme, rutinaria, latosa. Básicamente, acusar de hereje al disidente revela que la sociedad ha encallecido por la acción de un yo supremo y supremacista, que no dialoga, sino dicta, que no consensúa, sino decreta, que no pacta, sino engaña. Lo digo con total sinceridad. Muchas veces, cuando miro a mi alrededor, más que partidos políticos, veo sectas, más que divergencias, herejías, y más que líderes políticos, papas, o políticos con ínfulas de papa, siempre blandiendo la bula de excomunión. Esta percepción me trajo a la memoria un diálogo que Erasmo de Róterdam escribió en 1514, titulado Julio II, excluido del paraíso. Para los que no lo sepan, les diré que Julio II fue papa entre los años 1503 y 1513. Fue conocido en su época por sus acciones bélicas. En realidad, Julio II actuó más como rey que como autoridad espiritual. Por esto, cuando llega al cielo y le exige a San Pedro que le deje pasar de inmediato, el apóstol le da el alto y le pregunta por las atrocidades que se comentaban de su pontificado, a lo que Julio II, con suficiencia y descaro, responde que todas son ciertas. No tiene reparo ninguno en asumir incluso que incumple sus compromisos. A su entender no pasa nada, dice el mismo Julio II. Yo me absolví cuando me pareció de ese juramento. Se refería en concreto a su promesa de convocar un concilio. Pero como digo, no la cumplió, pero él, como papa, no debía jamás ser criticado. Todo lo contrario, su santidad, Julio II, consideraba que debía ser justificado siempre, ya que era inviolable y a fin de cuentas era el portador de las llaves del reino de los cielos. Estas son sus palabras. Por eso no se debe tolerar que quien hace las veces de Dios en la tierra, quien verdaderamente se señala como un Dios entre los hombres, sea censurado por algún hombrecillo o su dignidad violada con improperios. Afirma además que a él, a Julio II, le corresponde ciertamente abolir la ley, interpretarla, ampliarla, restringirla, en la medida que le parezca conveniente a sus intereses. Pues bien, básicamente esta es la actuación de un tirano, porque ¿qué es un tirano sino el que lo amolda todo a sus intereses, sin respeto ninguno a promesas o compromisos? A fin y al cabo, todo el que disienta de él será declarado de inmediato hereje y, en consecuencia, reducido a los grilletes del silencio. El propio Erasmo explica la diferencia entre un rey y un tirano en su obra de 1516 titulada La educación del príncipe cristiano, dedicada al futuro
Carlos V. El príncipe, dice, al deliberar sobre cualquier asunto, siempre tiene en cuenta si conviene a todos los ciudadanos. El tirano solo considera si le es provechoso a él. La táctica para llevar a cabo la entronización del tirano y la condena de los herejes ya la descubrió Tucídides en su guerra del Peloponeso, donde leemos: para adaptarse a todos los cambios y acontecimientos, las palabras también tuvieron que alterar sus significados habituales. Por tanto, no hay tirano que se precie que no sea un trilero de las palabras, porque en sus manos la realidad se convierte en simple plastilina y las palabras en gotas maleables de aceite de ricino. Por ello, a juicio de Erasmo, ninguna epidemia se contagia ni se difunde más rápida o extensamente que la de un príncipe malo. Así lo afirma porque, según el holandés, la acción política del tirano se basa en sembrar el miedo, crear desconfianza entre todos y evitar revoluciones, es decir, evitar que se le cuestione. Y para ello necesita que las palabras no signifiquen nada, que lo dicho hoy por la mañana no valga hoy por la tarde. En definitiva, necesita identificar el interés personal con el general y, por supuesto, convertir al pobre y al desvalido en excusa para ejercer su tiranía sobre todos. De hecho, el tirano aventa las desgracias, las promueve, incluso se podría afirmar que las cronifica, porque toda desgracia y todo dolor será en algún momento el combustible para quemar al hereje y autojustificarse. Amigos, es triste, pero hay que decirlo claro. Nada trata de metamorfosearse y de perpetuarse con más contumacia que el deseo de imponerse de aquellos que ven el mundo como el tablero de sus intereses. Muchas gracias.